Tenemos Developer Update, ¿vale? Developer Update de SOJOURN en el canal oficial de Play Overwatch. Ayer tuvimos el livestream, os lo introduzco para que entendáis el contexto, ¿vale? Ayer tuvimos un livestream donde vimos el gameplay trailer, que se filtró antes, ¿vale? Que es el que subí al canal de YouTube y tal, que lo filtraron en chino. Ayer se presentó eso y además respondieron preguntas y respuestas que no sacamos nada de información de eso realmente. Pero ahora sí, han hecho 8 minutos de Developer Livestream y aquí sí que nos van a explicar del gameplay. Vamos a ver el gameplay de SOJOURN, así que vamos a verlo, gente. Hello everyone, my name is Miranda. I'm a narrative designer on the Overwatch team. And my name is Jeff, I'm the lead hero designer on the Overwatch team. A ver, ¿puedo poner subtítulos? Perdónate. ¿Puedo poner subtítulos en español? Voy a traducirlo automáticamente al español, ¿vale, chicos? Puede que haya cosas que no se entiendan, ¿eh? Puede que haya cosas que no nos enteremos de nada. And we're here to talk to you a bit about our new hero, SOJOURN. Esto es lo que hemos visto. She's our newest DPS hero, and I figure I can kick us off by talking a little bit about her story. SOJOURN is a hero who is obviously no stranger to combat. She got her start in the Canadian military, and eventually was so successful there that she joined up with Overwatch. Fans will probably remember SOJOURN from the Archives Storm Rising mission where she led a bunch of our heroes through. Esto ya lo vimos en O1, ¿vale? She is a captain in Overwatch who is very much respected by a lot of heroes in our cast. But something people might not know about SOJOURN is that she actually had a pretty big role to play during the United Nations hearings that Mucho would lore, eventually lead to Overwatch disbanding and being shut down. And after that happened, SOJOURN eventually retired to her home in Toronto. As we know, Overwatch heroes and retirement don't necessarily agree with one another. Eso es verdad, casi todos están retirados, pero todos están luchando. We have a cinematic in development that I think people are really going to ¡Ojo! love that goes into this a bit more. SOJOURN is just a brilliant tactician, a great leader, and Una cinemática en desarrollo. get the chance to meet her. Tiene una cinemática en desarrollo, gente. Her hero kit. Sure. So we start working on the hero, we sort of have to pick an element to sort of surround the hero with. In the past, we've had some heroes rally around a weapon, especially in the early days, such as Widowmaker, Sniper, Fire. Qué guay, los nuevos aspectos. So we really were looking at different weapon types we haven't explored yet in Overwatch, and I think the number one idea that came up that we all loved was this idea of a railgun. Railgun powered and ready to fire. Railgun. That was pretty much all that needed to be said. So try putting the typical railgun from other games in and just. Este es gameplay de 2019, chicos, ¿vale? Fire really accurate, high-powered shots. Just constantly, all the time, was kind of just a balanced nightmare and not really doable. But we really like the gameplay. No, de 2021, perdón, de 2021, perdón, matizo. Es gameplay del año pasado. Pero bueno. Like a rapid fire spread of ¡Ojo! projectiles. It isn't a railgun, but it builds up an energy bar that you can expend at any time to shoot your. Vale, vale. Ahora analizamos cuánta vida quita, ¿eh? So you still get that really powerful shot, but just not quite as frequently as a normal railgun. Ahora vemos cuánta vida quita y vemos cómo se carga de rápido y demás. Ahora ya podemos ver más cositas, ¿eh? Con eso. Complement this and what could make it really fun, and we were trying to capture sort of the really fun and fast play style of railguns in the past and other first-person shooters. So one ability we tried pretty early and actually just stuck with all the way through was her slide ability. Slide, el slide. She could just slide anytime she Ahí está el salto, gente. And it goes really far and really fast. And she Ojito la movilidad, ¿eh? get these really cool moments where you slide around a corner. Ojito la movilidad, ¿eh? Chicos. After you've built up the whole meter. Es bastante rápida, ¿eh? Y el salto que pega después te permite pillar high grounds y eso está súper bien, tío. Eso es, ahí está. Qué bueno, tío. Esto es la granada. ¡Los ha matado a todos! It's a really fun combination, especially because of that slow. If you slide around a corner and drop a disruptor shot on people and they're trying to scatter and get away, but they're slowed, it makes it a lot easier to line up those. Vale, vale. Les ralentizas ahí dentro un poquito. Y haces, mínimo haces 200 de daño, ya lo hemos visto, ¿eh? O sea, mínimo no. Puedes llegar a hacer 200 de daño. So there's a lot of really fun combinations with all of these abilities to sort of create really fun moments. And then our ultimate. La ultimate. We were setting her ultimate. We had a couple different things we tried in the past. La ultimate está guapa, ¿eh? Ey, el cañón. ¿Cómo? Just went through the whole map. It was almost like an instant
Es como un dragón de Hans instantáneo. Vale, pero eso es algo que probaron, ¿eh? Eso es algo que probaron que no les gustó. Vale, menos mal que susto. Vale. Una carga que lo que hace es tiros cargados constantes y puede hacer colateral. Vale. No atraviesa escudos, ¿eh, gente? Confirmado, no atraviesa escudos, no ha atravesado esos escudos, ¿eh? Takes a little bit of time to get used to, I think, the ebb and flow of when you should use your railgun shot and when you're not. But man, she's a ton of fun. Muy rápido eso, ¿no? Está disparando muy rápido. Interesting about Sojourn's abilities is that all of them are sort of derived from her cybernetics. She kind of reminds me a lot of Genji. Es verdad, se parece bastante a Genji. En ese estilo. Cybernetics-based hero. Sojourn has had you know, a ton of her body replaced with these cybernetic parts. Qué guapa, Dios, qué bonito, tío. But also in some cases out of Mira her eso, own mira interest, eso. which, like, I imagine the rocket legs were probably something she thought were pretty fun. And I agree, but I think that it's really cool, not only from a story perspective, but from her gameplay, because so many of her abilities actually come from within her, like her disruptor shot, her power slide, obviously. Even her overclock is a function of her cybernetics. Qué guay lo del ojo, tío. Cómo ha molado eso del ojo. Actually reminds me when we were first coming up with what her kind of visual look would be. And I remember one of these meetings we were talking about her disruptor shot, how that was going to come out. You know, there were a lot of ideas. Aspecto de Hawk, ¿no? Should it, you know, Aspecto de Hawk, ¿no, gente? Something that comes out of her wrist or something, kind of like Farah's concussive rocket. ¿Se ha visto? ¿Se ha visto Hawk y Ash? Nuevos. And the animation pit, and there was kind of like a last one. It was like, we did all that. Here's some crazy stuff. We have these. Luego vemos todo esto en detalle, ¿eh? Ahora no voy a pausar. The first one was like what we ended up going with, which is like the full arm, like hand that comes out of her, like yeah. And I was like, oh my. Se veía bastante bien el aspecto, ¿eh? Yeah, so that was it. Actually, sort of like wowed everybody in the room. We're like, okay, we're doing that. Yeah, that's I don't great. want to see the other ones. Yeah, exactly. Tiene chaquetilla. That was fantastic. And you know, we've gotten some play on her already in the alpha, and the feedback has been fantastic. And once we get the beta rolling, which is coming up pretty soon, I think we're going to get this many more people in there and get a lot more eyes on it. And I think you guys are really going to love her. Yeah, I think it's really cool to see people actually getting their hands on. Qué majos los dos, ¿no? Los que están hablando. To play it, but it's another thing entirely for a broader audience to play. So yeah, I'm really excited for people to get a chance to play her. I'm really excited as well to see how she sort of relates and fits in with the larger cast of heroes in Overwatch. The amount of established relationships that we get a little bit of insight into. She is somebody who kind of reminds me of Ana. So Ana obviously was our first new hero, and even though she was a new hero, she had so many relationships existing with our hero roster. Eso es verdad, recuerda bastante a Ana, ¿no? I think Sojourn's pretty similar. Obviously, she was a member of Overwatch, so she has a lot of connections there that she plays on all through her kit and her voice lines. And I think people are going to have a ton of fun digging into her connections, who she is familiar with, who she's against, and I think it'll be really interesting for people to get a taste of her personality there. And I think something else that I know the rest of the team is very excited about is always adding new voices to Overwatch. I think it's really cool and really awesome to expand our horizons. Es su rediseño, creo, ¿eh? Ahora miramos. No usan skins nunca aquí en estas cosas. This is something the team has been hoping for a very long time, and I'm really excited for everybody to get to meet her. So that about wraps it up for Sojourn. We can't wait for you all to play her. Ahí está. Esto sí es un developer update, sí señores, esto sí está bien, 8 minutos, nos explican cómo funciona, no nos ha enseñado puro gameplay, ¿vale? Simplemente nos ha enseñado mezcla de gameplay antiguo de 2021 con mezcla de campo de pruebas de ellos, pero que podemos ver el daño que hacen las cosas, que es lo que yo quería, tío. Y vídeo de 8 minutos, pim pam, perfecto. Vale, gente, vamos a analizar esto rápidamente, ¿vale? Primero de todo, ¿qué han dicho? Que están desarrollando una cinemática para Sojourn, ¿vale? Están desarrollando esta cinemática. ¿Vale? Están haciendo lo veis, ¿no? Una cinemática para Sojourn, ¿vale? Eso en el futuro. En el futuro ya la veremos. No sabemos para cuándo, ¿vale? Estará. Vale, aquí hemos visto aspecto de Widowmaker, que ya lo conocíamos, ¿vale? Farah creo que también tiene aspecto nuevo.
Aquí casi tiene el aspecto viejo, todos tienen el aspecto viejo, o sea que... Nada, ¿eh? Esto es algo como muy viejo. Vale, y este gameplay que veis aquí... Este es del 2021, este gameplay estaba en 2021. Por eso ni Orisa ni Hanzo tienen el aspecto nuevo. Creo que Reinhardt sí y Tracer sí, porque eran los primeros que hicieron. Zenyatta no, tampoco tiene el aspecto nuevo. Fijaos que Zenyatta tampoco tiene el aspecto nuevo. Vale, no lo tiene. Lo estoy viendo yo que no lo tiene. Ni Orisa tampoco, ¿vale? Porque este gameplay es antiguo, ¿vale? Pero el kit de habilidades es correcto. Vale, primero de todo, ¿cuánto daño hace el Railgun? ¿Y cómo de rápido carga el disparo secundario, gente? Tiene 40 balas en el cargador, sí, lo vemos aquí arriba a derecha. El disparo principal son proyectiles, o sea que no es hitscan, es peor que Soldier en ese sentido, que mucha gente ha dicho, es un Soldier pero mejorado. No, es peor que Soldier en este sentido primero. Ahí está el daño que hace, y esto es lo que tardas en, digamos, deletear a una persona de 200 de vida, ¿vale? No aumenta el daño del principal cuando disparas, sino que carga el secundario, ¿vale? Secundario cargado al 100%, y luego das en el pecho con el cargado y le quitas en el pecho. Un disparo cargado en el pecho le quita aproximadamente 130 de vida, más o menos. 120. Y el disparo cargado le ha consumido 25 balas, ¿verdad? A ver, vamos a verlo. 15. No sabemos cuánto consume. No consume balas el disparo cargado, perdón, no consume balas. 25 balas para cargar al 100%. Vale, tardas bastante en cargar el disparo secundario, o sea, tienes que pokear con el principal. No tiene crítico, sí tiene crítico, lo que pasa es que no ha pegado en la cabeza. Requiem, sí tiene crítico, no ha pegado ni un tiro en la cabeza. Ha pegado todo en el pecho. El Power Slide, vamos a ver cómo de rápido es y cómo salta, ¿vale? ¿Es rápido? O sea, es bastante rápido. No sabemos... Como la voltereta de Cassidy más o menos llega más lejos, ¿eh? Eso seguro. Y luego el salto es un salto parecido al de Baptiste, pero es hacia adelante, no es en vertical. Es un salto hacia adelante. La pregunta es, ¿se podrá estrafear este salto? ¿Podrás hacer un giro con este salto? Eso sería interesante, porque ahí puedes esquivar muchísimo, ¿eh? No sabemos si podrás estrafear este salto. Es interesante a la hora de movement. Tampoco sabemos si te podrás, en el momento que te deslizas, saltar como hacia atrás. Eso podría también, ¿eh? Podría ser. Girarte en el aire puedes hacerlo, pero no sabemos si podrás estrafear el salto. Vamos a ver cómo tira la granada. Tiene 15 segundos de cooldown la granada, o sea, no la puedes estar spameando. Literalmente tiene 15 segundos de cooldown. El área es bastante tocha. Y si te quedas dentro, te mata, te quita hasta 200 de vida. No puede quitar más de 200, porque ya veis que cuando mueren, o sea, justo cuando mueren, se quita el orbe. O sea que hace exactamente 200 de vida si no te sales del área. Y la bola viaja recta. No es una granada, viaja recta. O sea, viaja recta. No tienes que hacer parábola, va recto. No es un Graviton de Zarya. La gente no se atrapa aquí dentro, la gente no se agrupa aquí dentro. Simplemente, cuando entras aquí, te ralentizas un poco. No sabemos cuánto, porque no vemos el movimiento que hace la gente. No vemos el movimiento que tiene la gente. Puede parecer muy roto, pero son 15 segundos de cooldown. Depende de lo que ralentice, te podrás salir muy rápido de aquí, ¿eh? Depende de lo que ralentice, te puedes salir muy rápido de este área. Yo creo que es muchísimo más para zonear esto. En plan, lo tiras en un choke y la gente se tiene que salir, sin más. La cosa es que si te quedas dentro, pues es más fácil de dar, porque no te puedes mover tan rápido. Vale, esto es lo que probaron. Esta no es la ultimate, ¿vale? Esto lo probaron. Pero no les gustó. No les gustó esto. Le ha matado un golpe, ¿no? ¿Disparo cargado? En el pecho no mata de un golpe. En la cabeza mata de un golpe. O sea, el disparo cargado, tanto de... Este hace colateral, ¿vale? Con la ultimate hace colateral. Si la ulti no hace colateral. Pero es el mismo disparo cargado, hace el mismo daño. De un headshot mata. Y es hitscan, ¿vale? Es hitscan el cargado. Aunque veáis un haz, es hitscan. Y tiene colateral. Le ha dado al primero en la cabeza y al segundo en el pecho. Y si os fijáis, le ha quitado el mismo daño que antes. Que lo comentaba que era el primer héroe de colateral de Overwatch. Obviamente no tenemos en cuenta el Fire Strike de Rain y no tenemos en cuenta el Coalescence de la Moira. Pero es el primer héroe de arma, de disparo, que puede hacer colateral, tío. Esto mola, ¿eh? ¿Hemos visto algo más? Ah, sí, el posible aspecto de Hawk, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es el Hawk. ¡Chaquetilla! ¡Hawk chaquetilla! Porque aquí tenemos a la Ashe nueva. Esta es la nueva Ashe. Si os fijáis, es la nueva Ashe. ¡Hawk chaquetilla, gente! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! Y la arma roja, tío. ¡Ey! Mola mucho, ¿eh? Hawk chaquetilla, de aspecto principal. Y no es lo que quiero ver en la máscara, tío. Tengo muchas ganas de ver en la máscara. La máscara, no sé, se le veía negra de fuera. O sea, desde lejos... Mira, se ve. Nos han hecho una visual perfecta. Ah, y se puede pegar a enemigos, el slow, parece, ¿eh? No le vemos la máscara, ¿eh? No le vemos por delante, tío. Se han querido guardar esto, qué guarrillos, ¿no? La máscara es como muy negra, ¿no? La actual creo que es gris, oscura. Pero esta la veo como muy negra, tío, la máscara. Y la cadena es roja, ¿eh? La cadena ya no es la cadena esa gris. Fijaos el gancho cómo es. Es negro como con una sierra y la cadena tiene puntos rojos. Mira, ahí está. La cadena es como mucho más gótico, tío.
Es como mucho más gótico. Buenardo, me gusta, me gusta. Me gusta, tío. Vale, pues ya está, chicos. Qué guay, tío. Esto es lo que tenían que haber subido ayer también, tío. Esto es lo que tenían que haber subido ayer. Si tú subes esto después de la charleta de ayer, te vas con otro sabor de boca. ¿No creéis? Que la charleta de ayer caló muy mal porque no hubo esto. ¿Por qué me lo subes un día después? Aquí había un fallo de comunicación. Al menos ha sido un día después y no ha sido una semana después. A lo mejor lo han publicado hoy como reacción, ¿eh? Así que ya veremos. Pues esto es todo, gente.